Bien, buenas noches, hermanos. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? A ver si alguien me hace alguna seña. Perfecto, se escucha muy bien. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro. Bien. Nuevamente, buenas noches, hermanos. Es un lindo momento de estar compartiendo con ustedes cosas lindas que son de la palabra de Dios y que siempre nos ayuda a meditar, a pensar. Y bueno, yo quiero continuar con lo que he venido tratando. ¿Se acuerdan de que estuvimos hablando de orar? La primera palabra era orar, después era hablar con Dios, oír. Ahora vamos a hablar de olvidar. Eh, Y orar, dijimos en su momento, que es hablar con el corazón, hablar con el corazón al Señor. No es solamente de palabra, no es solamente de cumplir, sino tener una necesidad. Y cuando hablamos con el Señor, hablamos desde el fondo de nuestro corazón, porque tenemos necesidad de hablar con Él. Y me acordaba de ese pasaje en Isaías 65:24, que dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaba, yo habré oído. Son meditaciones que uno tiene y bueno, hermanos, yo esto lo tomé como un, eh, un devocional para mí, lo fui llevando y bueno, y ahora lo estoy compartiendo. El Señor me ha permitido de compartir esto, lo que el Señor me ha dado a mí, y es lindo meditar en todo esto. También estuvimos hablando de aprender a oír, ¿se acuerdan? El pasaje de Santiago habla, dice, que todo hombre sea pronto para oír y oír la palabra de Dios. Es interesante lo que Santiago expresa, que el hombre, mujer, todo, todos podamos ser prontos, o sea, estar atentos a oír esa palabra que Dios tiene siempre preparada para nuestro corazón. Y qué lindo que es cuando recibimos la palabra, la escuchamos, la analizamos, cae como agua fresca a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos hace bien, y nos alienta. Y después, bueno, y también hablábamos del último versículo que habíamos leído en Hebreos capítulo 2, no sé si se acuerdan, es una advertencia que el escritor nos dice, que lo podemos leer nuevamente. En Hebreos capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, y yo cuando puse acá diligencia, puse cuidado. Por tanto, es necesario que con más cuidado atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, y acá en la palabra le puse no nos olvidemos, que es la palabra que hoy vamos a trabajar, que hoy vamos a meditar, de que no nos debemos de olvidar. Entonces la palabra de Dios, o sea, por eso le estoy explicando un poco, porque lo hice como un devocional para mí. Entonces lo leo de esta manera: por tanto es necesario que con más cuidado atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos olvidemos de lo que hemos oído y lo que hemos visto. Entonces, ya entrando en el tema de olvidarse, olvidar va tomada de la mano con el oír. Eh, podemos hablar en forma personal. Yo lo aplicaba a mi vida. Yo digo, qué verdad es esta, ¿no? Que a veces no oímos bien, por lo tanto nos olvidamos. Y generalmente era una de las cosas que decíamos en la otra reunión, decíamos de que por ahí nos entra por una oreja y nos sale por la otra.
nos olvidamos. Y somos personas olvidadizas. Yo, por lo menos, mi ejemplo, por ahí le puedo dar un ejemplo muy de todos los días, podía ser, que por ahí mi señora me dice, bueno, anda a comprar, porque hago lo mandado, mi señor me dice, anda a comprar. Me dice, me encarga 2, 3 cosas, y me dice, ¿te lo anoto? No, no, me acuerdo bien. No, no, no. Y bueno, es el peor error que cometí. Y ahí estoy al horno. Ahí le erré como visco al mate, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque llego al almacén, llego al mercado y por ahí la tengo que llamar, me dice, ¿cuál era? ¿Qué otra cosa más tenías que llevar? Porque me olvido, porque me olvido. ¿Por qué? Porque no presté atención o porque por naturaleza hay veces no tomamos esa atención, ¿no? Y razonaba que por naturaleza somos olvidadizos. No sé si a usted, a mí me pasa. Por ejemplo, ¿nunca le pasó a usted que se levanta, tiene que ir a buscar algo y llega al lugar donde va a buscar y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué era lo que venía a buscar? ¿No le ha pasado eso? A mí me pasa, no sé a ustedes, pero a mí me pasa. Varias veces estamos almorzando, lo que sea, o estamos por comer, y me voy a la cocina porque no sé, porque me di cuenta que faltaba algo. Me voy hasta la cocina y digo, ¿qué vine a hacer? Pasa, pasa. Son cosas que por naturaleza nuestra nos olvidamos de cosas. Y lo triste de todo esto, si bien esto lo podemos tomar con humor, pero a veces nos pasa con cosas importantes. Por ejemplo, las cosas de Dios. Y me acordaba también del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo contradictorio, un pueblo olvidadizo. Un pueblo olvidadizo. Y hermanos, me identifico con ese pueblo. Y ustedes saben que el pueblo de Dios escuchó el clamor de ese pueblo cuando estaba en esclavitud en Egipto. Y Dios preparó un líder para que lo sacara. Y Dios lo sacó, pero con poder de Dios, con las 10 plagas. Doblegó el corazón duro que tenía el faraón y lo sacó. Y el pueblo de Israel vio cómo las aguas se abrieron y ellos pudieron pasar sin mojarse. Ellos vieron cómo el ejército más grande de Egipto quedaba bajo las aguas. Después ellos vieron la nube de día, la llama de noche. Ellos vieron, hermanos, y ellos experimentaron algo que ocurrió una sola vez en el mundo, una sola vez. No ocurrió nunca más, que es comer el maná, la comida que caía del cielo, el alimento que caía del cielo. Ese pueblo experimentó y se alimentó de eso lo que el Señor le estaba dando. Ahora bien, ese pueblo se olvidó de Dios. ¿Por qué? Cuando Moisés estaba en el monte, ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y inventaron un becerro de oro para adorarle. Cuando Dios le había dicho que Él era el único Dios vivo y verdadero. Ahora, hermanos, a veces las situaciones nuestras también nos pasa. Por distintas situaciones, por distintos motivos, hay veces nos olvidamos de recurrir a la fuente donde está la solución, donde está la esperanza, donde nuestro corazón puede descansar. Me acordaba de Ana, siempre me acuerdo de Ana, cómo ella fue con su dolor, fue y derramó su corazón delante de la presencia del Señor. Ahora bien, pero también
cuando leía, cuando meditaba en el pueblo de Israel, medité en este pasaje. En este pasaje, un pasaje hermosísimo que yo lo tomé como algo personal. Por eso yo le decía, es un pasaje donde me habla el Señor y quiera Dios que te hable a vos también. En Deuteronomio capítulo 4. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 4. Y es hermoso cuando uno empieza a meterse un poquito más en la profundidad de la palabra de Dios. Hermanos, todo esto lo que estamos meditando es como que estamos navegando sobre la superficie del agua. Pero cuando empezamos a bucear, nos encontramos con grandes tesoros y nos sorprendemos de una manera extraordinaria. Ahora bien, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Ahora fíjense, hermanos, acá la palabra de Dios no está hablando en general, está hablando personalmente, porque dice, por tanto, guárdate, está hablando en forma personal. Ahora, cuando dice, por tanto, guárdate, yo puse, cuídate. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Y en la palabra diligencia puse atención. Entonces leo así, por tanto, cuídate y guarda tu alma con atención para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ahora, el pueblo de Dios vio todas estas cosas. Ahora mi análisis personal decía, ¿qué veo yo? ¿Qué puedo decir lo que vieron mis ojos? Y ahí empezás a analizar y a mirar cuántos milagros hemos visto, cuántas personas transformadas, cómo el Señor se movió alrededor nuestro, mostrándonos milagros. Yo lo puedo vivir, yo lo puedo contar como Dios ha hecho por mi vida, en mi familia. Milagros de salud. Yo puedo contar lo que vivió mi esposa cuando nacieron nuestras primeras hijas. Cuando el médico vino y me dice, no hay nada más para hacer. Hay que esperar que se vaya. Y el Señor hizo el milagro y la salvó. Una experiencia tremenda. Y yo en ese tiempo era relativamente nuevo en las cosas del Señor. Y yo me acuerdo perfectamente que le dije, bueno, Señor, esa es tu voluntad y acá está. Tú eres dueño de nuestra vida. Y eso es aceptar la soberanía de Dios. Y Él hizo el milagro. Entonces nuestros ojos han visto cosas. Yo no sé lo que tus ojos han visto cosas. Pero yo he visto hermanos transformados. Puedo ver mi propia vida, cómo la cambió el Señor. Para su gloria, por supuesto. Por supuesto. Y ver también cómo el Señor provee milagros, que nunca el Señor nos hace faltar nada. Entonces, vemos el milagro también cuando el Señor nos proveyó del lugar donde nos congregamos, el salón. Cómo el Señor nos fue mostrando, cómo el Señor nos fue llevando para que tengamos hoy un hermoso salón. Desgraciadamente está cerrado, pero bueno, ese fue la voluntad del Señor. Por algo el Señor está permitiendo estas cosas. Él tiene propósitos. Ahora, y leía
no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Dice, todos los días de tu vida. Ahora, hermanos, fíjense lo que dice. Me está diciendo a mí que yo no debo de olvidarme de las cosas que el Señor hizo con mi vida en un entorno nuestro y de cada uno de nosotros como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, dice, yo no tengo que, él dice, que han visto ni se aparten de tu corazón, yo las tengo que guardar estas cosas. Dice, todos los días de tu vida. Y después agrega algo maravilloso, hermanos, que muchos de nosotros lo estamos viviendo. Dice antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¡Wow! Las enseñarás a tus hijos. Y yo digo, gloria a Dios. Si bien es muy probable que no hay un manual para ser papá o para ser mamá, pero tenemos la palabra de Dios. Y el Señor nos ayudó, si bien seguramente hemos cometido muchos errores, pero el Señor nos ayudó. Y el Señor nos ayudó a enseñarle a nuestros hijos del Señor de señores, el Dios de los dioses, el grande. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Le hemos hablado y ahora, gloria a Dios, porque nuestros hijos son hijos de Dios. Que eso es lo maravilloso, ¿no? Ese es el primer mandamiento que tenemos, que es cuidar nuestro hogar. Ahora, fíjense lo que dice, y a los hijos de tus hijos. Si bien nuestros hijos, es muy probable, no sé, cada uno conoce su familia, pero nuestros hijos ya están casados. Pero de todas maneras, como padre, ellos nos siguen mirando. Si bien ellos se han independizado, pero nos siguen mirando. Seguimos siendo ejemplo. Y esta es la enseñanza que nosotros debemos dedicarle. ¿Cómo es el ejemplo? Ahora dice, los hijos de tus hijos, está hablando de nuestros nietos. Qué maravilloso es pensar de que el Señor también nos dice que debemos de enseñarle a nuestros nietos. Si bien en este tiempo es muy probable que hablamos, yo lo puedo decir por Mateito, que muchas veces se queda más veces que los otros en casa, y muchas veces él tiene su pieza y me dice, abuelo, vení a la noche. Y él por ahí dice que tiene miedo y que quiere que me quede con él. Y yo me quedo y oramos juntos. Y le digo, y le enseño, y le digo que el Señor está al lado de él. Que el Señor está al lado de él y él es el que cuida y el que protege. Y él lo sabe. Y gloria a Dios, porque un día él también aceptó a Jesucristo como su Salvador. Entonces, todas estas cosas, hermanos, no debemos de olvidar. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que me había dejado a mí cuando hacía meditaba en este hermoso pasaje? ¿Qué responsabilidad tengo, hermanos? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Qué ejemplo le estoy dejando a mis nietos? Porque ellos no están mirando, ¿eh? Tal vez no te preguntan o no te hablan o no conversan de las cosas espirituales, pero ellos te están mirando. ¿Cuál es tu fidelidad hacia el Señor? ¿Cómo lo tenés presente al Señor? En una oportunidad, fíjense como para tener presente, ¿no? En una oportunidad en este momento se me viene el recuerdo, llegamos de vacaciones con la casilla y ahí en la Juan B. Justo en un badén se me rompe el enganche y la casilla cayó. Y bueno, llamé a mi hija, bueno, vinieron y no sabíamos, el enganche de la camioneta se me había roto y no sabía a quién pedirle para que me llevara la casilla hasta donde la guardamos, hasta la casa de la hija. Y bueno, mi señora decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Saben qué dijo Mateo?
Oremos, abuelo, oremos y el Señor va a responder. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo uno puede aprender? ¿Cómo puede uno aprender de un niño? Y efectivamente el Señor envió a persona para que nos llevara la casilla del lugar. Lindas anécdotas que tenemos, hermanos. Pero estas cosas no debemos de olvidar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Seguimos avanzando porque el tiempo apremia. Y fíjense lo que dice, damos vuelta a la hoja en el capítulo 6, verso 12, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Advertencia. Y me iba también, acompáñenme por favor, en Proverbios. Proverbios capítulo 3 también. Es un pasaje hermoso que lo quiero compartir con ustedes. Capítulo 3. Hay un micrófono abierto. Dice Proverbios, capítulo 3, verso 1. Fíjense la advertencia que el Señor nos dice acá. Hijo mío. Y acá, no sé si ustedes han prestado atención que habla muy personal. No está hablando en general. Está hablando a mi vida. Está hablando a tu vida. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides. ¿Cómo Dios repite esta palabra? No te olvides. Damos vuelta a la hoja en el capítulo 4, de ahí de Proverbios. 4, capítulo 4, 1 al 5 vamos a leer. Otra advertencia. Oíd, hijos, las enseñanzas de un padre y estad atentos para que conozcáis la cordura, porque hoy doy buenas enseñanzas. No desamparéis mi ley. Cuando habla de desamparar, yo dije, no te olvides, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia. Y fíjense nuevamente, repite la palabra, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y podemos continuar, y yo me deleitaba, hermanos, con todo esto, y podemos profundizar mucho más, pero solamente lo vamos a leer en el versículo 20 del mismo capítulo de Proverbios, capítulo 4. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a las que hallan y medicina a todo su cuerpo. Y cuando yo leía, porque son vida a los que hallan, me acordaba de ese pasaje que decía, y Él nos dio vida, y vida en abundancia. Dice el 24, porque de ti la perversidad de la boca y alejará de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíe a la derecha ni a la izquierda. Aparta tus pies del mal. Mucho para decir, pero lo dejamos ahí. Y por último, meditaba en algo muy lindo en el Salmo 103, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo, acompáñenme, hermanos, en el Salmo 103, que dice así, verso 1, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová,
Y fíjense lo que dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y acá viene Él, el que perdona, Él que sana, Él que rescata, Él que te corona, Él que te sacia. Hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios de un amor que no podemos medir, no podemos profundizar, un amor que nuestra mente tan pequeña no alcanza a entender, pero sí podemos disfrutar porque Él hizo todo esto a favor nuestro. Entonces no debemos de olvidar la obra del Señor. Fíjense cuando hablamos de la cena del Señor, ¿por qué el Señor dice, haced memoria de mí? Para que no nos olvidemos. Porque somos personas, porque somos débiles y porque somos seres humanos olvidadizos. Y el Señor nos dice, no te olvides, no te olvides. Haced memoria de su amor, haced memoria de lo que costó la obra, lo que costó para que hoy gustemos y disfrutemos de esta bendición tan grande de ser llamados hijos de Dios. No nos olvidemos. No olvidar de que somos templo del Espíritu Santo. No debemos de olvidar que somos hijos de Dios, como dice Romanos 8, 16, 17. No olvidar de dónde nos sacó, hermanos, y dónde nos puso. No debemos de olvidar estas cosas. No olvidar a aquellos que conocimos al Señor de grande. El Señor de dónde nos sacó, no debemos de olvidar de dónde nos sacó. Lo que éramos cuando estábamos sumergidos en el pozo cenagoso del pecado. Cuando estamos revolcándonos en el lodo, en el pecado, que no teníamos, estamos en el pozo de desesperación. No teníamos Dios, no teníamos Salvador, no teníamos esperanza. Y de allí el Señor nos sacó. Y cada uno puede dar su testimonio. Y yo puedo dar mi testimonio y realmente el Señor me sacó de la mano del enemigo, pero de una manera extraordinaria. Yo lo puedo contar. Y gloria a Dios por esto. Porque si hubiese sido por ti, estaría sumergido en el lodo cenagoso del pecado. Pero también no deben de olvidar a aquellos hermanos que nacieron en un hogar cristiano, que el Señor los salvó de toda esta inmundicia, los protegió, los contuvo y nacieron en un hogar cristiano. Que ellos tampoco no deben de olvidar de lo que el Señor hizo a favor de ellos. Entonces no debemos de olvidar que fuimos salvos por gracia. Como dice en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 y 8 y 9. Podemos leer estos pasajes, pero los dejo por amor al tiempo. No olvidar, y por último, hermanos, no olvidar sus promesas. Promesas de hoy, hermanos. Si bien uno cuando habla de promesas, generalmente uno apunta a la eternidad, apunta de que nuestra ciudadanía está en los cielos, que el Señor va a venir. Sí, eso nos alienta y nos motiva a continuar. Pero las promesas de hoy, hermanos, hoy debemos de tomarla. ¿Cuáles serían las promesas? No olvidar esas promesas. Dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Habla tiempo presente, hermanos. Si estamos agobiados, estamos preocupados, podemos ir a la presencia del Señor. Y el Señor nos da descanso. Otra promesa, que la promesa esa de venid a mí todos los que están cargados y cansados en Mateo 11, 28. La otra promesa, antes de que el Señor se vaya al cielo, decía esto: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Qué hermoso poder, hermanos, tomar de esto, agarrarnos de esto. Qué importante es esto. Yo me tengo que agarrar de esto, hermanos, porque son promesas actuales que hoy yo me puedo agarrar. Que el Señor promete y el Señor no te falla. No olvidar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No olvidar, por último,
si nuestra fe se debilita. Y por último, hermanos, quiero que vayamos a leer el último pasaje, ya finalizo, Romanos capítulo 10. No olvidar cuando nuestra fe se debilita, porque somos humanos y muchas veces nos debilitamos por distintas situaciones. Nuestra fe se debilita y muchas veces le decimos, Señor, auméntame la fe porque me siento mal, me siento triste, me siento... ¿Cuál es el consejo del Señor, hermanos? ¿Cuál es el consejo? Romanos capítulo 10, verso 17, que dice así. Todos lo conocemos, este pasaje. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que nuestra fe aumente leyendo la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, para que tengamos aliento todo este tiempo que estamos padeciendo, con miedo tal vez, de agarrarnos este virus, de cuidarnos. Pero hermanos, agarrémonos de la promesa del Señor. El Señor dice, estoy con vosotros todos los días. Y si estamos agobiados, cansados, preocupados, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo lo haré descansar. No olvidemos, hermanos, lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. No olvidemos que somos hijos de Dios. Hijos, hermanos, hijos. Qué privilegio. Dios bendiga su palabra y nos ayude a no ser olvidadizos. No nos olvidemos de estas cosas. Que nos podamos olvidar de las cosas cotidianas es pasable, pero olvidarnos de esto es grave. Es grave. Que el Señor bendiga su palabra a nuestra vida y a nuestros corazones. Gracias, Omar, y que Amén. cuánto nos pasa muy a menudo que esta palabrita olvidarse la usamos muy, muy seguido. Y cuando se nos pregunta por algo, me olvidé. Y muchas veces el Señor también nos pregunta y nos habla por su palabra, y nosotros actuamos de la misma manera, como diciendo nos olvidamos. Que podamos aprender a no olvidar y que podamos pensar en cada una de sus palabras que el Señor nos ha dejado. Vamos a tener unos momentos de oración y tenemos una lista.